Pues acaban de sacar un tráiler de Grand Theft Auto 6, no lo he visto, quiero empezar porque también hubo ciertas cosas que no comunicamos en un video previo de Grand Theft Auto por el retraso que tuvo, pero vamos a ponernos al tanto. Primero tenemos que ver el tráiler y después traemos todo el contexto, así que pues empecemos. A ver qué traen. Oh, ok, ya se infartaron 20 tarjetas de video al ver esto. Está... cabrón. Ok. Estoy viendo técnicas sumamente complejas. Canijo. Ok. Estoy viendo cosas muy interesantes aquí, demasiado interesantes. Desapareció la mujer empoderada y ahora ya llegó la masculinidad tóxica. Qué interesante. Ok. Oh. Esto es un trabajo espectacular, chat. Espectacular. Creo que voy a tener que quitarle la música. Hey. Todo está muy bien aquí. Cabrón. La luz está deliciosa, Reyes. Qué interesante. Trust me, this place is just the start for us. The only thing that matters is who you know and what you got. La escena del vestido puede haber sido más interesante. Es que están trabajando mucho con las luces, pero hay cosas interesantes que están sucediendo aquí. Wow. We got it. Oh, sí. Oh, se merecía el... Oh, sí. ¿Qué? What? Oh. Ok, perfecto. Muy bien. Eso pudo haber mejorado un poco, pero ok. No, está sumamente complejo, señores. Estamos yéndonos al pixel. Wow. Bastante interesante, muy cargado, pesadísimo. Capturado en PlayStation 5. Ok, vamos a analizar el tráiler, pero bien, vámonos a ir al pixel. Es algo impresionante y es algo que debemos hacer porque yo estoy esperando que este juego sea bastante caro y además tiene una altísima expectativa. Vamos a hacer una regla que todo lo que nosotros estamos subiendo va a ser en 4K. Al tú verlo en tu móvil, necesito que en las zonas que yo te diga le hagas zoom por 4. De hecho, el tráiler lo debes de ver en zoom por 4. ¿Qué quiere decir zoom por 4? Que tú desplaces tu teléfono y pues te estés acercando para que veas los detalles que yo te estoy diciendo. Si tú lo ves en tu telefonito chiquito, que es una densidad de píxeles muy grande, te vas a perder todos los detalles que yo te voy a explicar. Aquí en primera es un mundo bastante grande. Si bien es una isla, es una costa, hay dinámicas de agua, hay múltiples árboles, hay múltiples entidades en pantalla. Está sumamente complejo. Aquí lo que me llama la atención es que afortunadamente están habiendo efectos gráficos bastante complejos. ¿Cómo te das cuenta que son bastante complejos? Pues los aspectos de Ray Tracing y de Path Tracing. Aquí yo veo Path Tracing y muchos van a decir, es que tuviste Ray Tracing en un demo de Xbox. Sí, y me equivoqué. Acepté mi error y por eso me metí a estudiar todo esto y ahorita somos referentes que ya estamos yendo a escuelas para estar hablando de estos temas. Entonces ese error nos volvió expertos. ¿Qué estamos viendo aquí? Tenemos que buscar reflejos, tenemos que buscar oclusión ambiental, tenemos que buscar iluminación global y sombras, ¿sale? Eso es para RT. PT o Path Tracing es 10 veces más complejo que Ray Tracing. Y aquí yo veo PT. Me sorprendió que dijeran lo de PlayStation. Dudo que lo hagan. Es difícil dar un veredicto
tan fácil así como decir no creo que lo hagan, porque tienen una cantidad de capital exageradamente elevado y creo que lo puede correr en una consola, posiblemente sí, pero ¿cuántos años de desarrollo lleva? Hicieron un milagro con la Play 3, en su tiempo hicieron un milagro. ¿Pueden hacerlo con este? Pues es tiempo de optimización y de desarrollo que no se debe de negar. Me parece sospechoso y lo único que puedo reafirmarles a todos los de PC, en PC se va a ver mejor, ¿sale? Es más cercano a lo que vas a ver en PC de este tráiler en vivo, porque no sabemos si son escenas ya pre-renderizadas o es gameplay actual, que no se declaró abajo. Es importante, en este momento vamos a dejarlo afuera, pero en PC se va a ver 1000 veces mejor. Así que tenemos reflejos en los charcos, tenemos reflejos en los metales, que son cosas que yo quiero que ustedes estén viendo, y te das cuenta que no son reflejos simples, son reflejos complejos porque te están representando toda la estructura bien. No son screen space reflections tan sencillos como los que hay actualmente. ¿Pudieran serlo? Sí pudieran serlo con ciertas optimizaciones, pero esto me parece más reflejo ya de RT. Entonces aquí algo muy importante que hay que ver son los pequeños detalles. La luz no se ve, la luz se experimenta, y eso es algo que a lo mejor es muy difícil para ustedes ver algo ahí de interés. ¿Qué puedes ver en la escena que le reclama a su papá? Porque aparentemente es un reclamo emocional. Esto, la pequeña sombra, esto. Los pequeños reflejos son dinámicos, no son estáticos, señores. Eso es algo bastante importante. Tenemos profundidad de campo de lente, cosa que también se puede hacer por shaders. Sí, se puede hacer por shaders, pero es más fácil aquí. Esta escena me impresionó mucho. La sombra es dinámica, entonces tiene que ver algo de RT, algo de PT, y estoy viendo una reconstrucción neural a lo largo de su orilla. Es una manera de identificarlo, sobre todo si vamos a este tipo de opciones gráficas al centro, al píxel. Pero lo que más me impresionó aquí fue que se detecta un ligero toque de path tracing. ¿Qué significa esto? El ligero toque de path tracing que existe es el rebote del piso. ¿De qué color es el piso? Es semigris. Si le da el sol lo va a rebotar hacia arriba en conjunto con su playera o su camiseta que está aquí. Son dos fuentes de donde puede salir ese sol. Por eso se ve aquí iluminado en la parte baja de la camioneta y en este caso su cara. Pero es que la cara, pollo. Tengo un papel aquí y vamos a hacer lo mismo. Chécate mi cara. No, ni siquiera tengo que voltear a ver la cámara. ¿Ya viste? Este efecto es un efecto de rebote de la luz que tengo arriba y entra en contacto con este material, transfiere la información del material, dispersándose, perdiendo un poco de energía y difuminando esa luz en esta área. Véanle toda la cara. Aquí se ve la misma sombra. Le está regresando la luz. Esto es impresionante. Esto es más un aspecto de path tracing o de escenas ya hechas digitalmente renderizadas, ¿sale? Esto es muy difícil de lograr. No creo que esto lo logren en la consola. Si lo lograron, fueron con shaders muy complejos. Si lo lograron, realmente es un esfuerzo muy grande el que tuvieron. Y pues nada más son noticias buenas para nosotros. En PC se va a ver mejor que esto. Entonces, aquí también algo muy interesante es los reflejos se ven en todas las superficies que son brillantes. En este caso, pues no nada más me refiero a sus músculos. Vean los lentes, observa los lentes, acércate a los lentes. Vamos a darle un acercamiento ligero a los lentes. Chécate cómo está reflejando el mundo. Chécate cómo está reflejando las palmeras. Chécate cómo está reflejando el fondo de todo. Aquí podemos ver en estos reflejos también el mundo bien representado. Podemos ver el árbol de atrás. Esto es lo que me dice a mí. Estos no son screen space reflection normales, ¿no? Y sobre todo aquí en esta escena que estaba viendo, miren el reflejo en la ventana. Es discreto, pero se nota. Ahí está la cara del chico. Y cuando gira la ventana, se nota que está trazando todo lo de atrás, ¿sale? Entonces, no sé si es algo propietario de ellos que podría ser. Aquí también lo podemos ver en los distintos vidrios, lo podemos ver en el reloj, lo podemos ver en el espejo, aunque por la calidad comprimida de YouTube no sabemos si son técnicas de ellos propietarios o si están utilizando path tracing adecuado. Entonces, aquí tú te podrás dar cuenta en el espejo que realmente las estructuras están bien definidas. Eso es algo que también nos da pie a creer que, acércate aquí, nos da pie a creer de que esto realmente tiene RT o PT o una mezcla de RT más PT o una mezcla de Ray Tracing más shaders sumamente especializados. En todos los juegos de carreras
chécate los espejos. Chéquense Forza y chéquense los espejos. Los espejos son muy importantes porque vas a notar que realmente no te representan el mundo bien y de hecho se ven muy feos, se ven muy aserrados. Aquí no está pasando ese efecto, estamos viendo las rejas bien definidas y eso es algo que también tenemos que estar bien al pendiente. Aquí atrás el reflejo de aquí, el espejo de acá, todo se ve dinámico. Eso es lo que me hace entender de que es complicado esto. Tenemos sombras interactuando con otras cosas, tenemos difusión de luz, parece ser que también hay dispersión subsuperficial como lo que vimos en la RTX Skin, aunque Rockstar también ya había implementado un sistema muy similar en Red Dead Redemption, o sea, lo pueden hacer con shaders para rasterizado normal, eso no hay problema. Lo importante es que se están implementando estas técnicas. La oclusión ambiental de los objetos son bastante definidas, parecieran muy precisas, pareciera PT más que algo ya precocinado. Recuerda que al final de cuentas todo lo que es de shading, todas las técnicas antiguas, tradicionales antiguas, se hacían con prehorneados, que es meter a una escena donde hay varias iluminaciones y esas iluminaciones generaban un impacto en las texturas, no generaban la luz en tiempo real. Se queda grabada la luz en la textura, por eso era tan impreciso. Ahorita ya hay definición de sombras. Aquí la shisha que está por acá, del vato inconsciente, pero aquí la shisha está dando una sombra bastante adecuada. Entonces, sí me llama mucho la atención de todo esto. Vean los reflejos aquí, vean los reflejos del piso acá. Todo eso se ve de inmediato. Es por eso que les digo, la luz no se ve, se experimenta. Es un poco confuso de entenderlo. Créanme, es más experiencia que nada. Aquí las sombras complejas de las chicas, un efecto de lens flare, el efecto de lo que dijimos, de la arena, está pasando aquí. Está rellenando la cara, está rellenando el cuerpo. Vean. Pueden ver el cuerpo, el torso, las piernas, cómo tienen este efecto que yo te estoy mostrando aquí. Es porque la luz está funcionando así. Es muy difícil hacerlo con las técnicas de shader antiguas que teníamos hasta antes de 2018, que están basadas estas consolas. Pero pues es Rockstar y tienen todo el dinero del mundo como para llevarlo a cabo, ¿no? En este caso pues también sombras con buena intensidad, buena oclusión ambiental. Hay reflejos correctos aquí. Todo mundo le coquetea al chico ahora sí, ¿no? Aquí las sombras también bien dinámicas, están reaccionando a los personajes, se ve todo bastante bien, bastante espectacular. Esto realmente está superando mis expectativas por mucho. De nueva cuenta, los espejos tienen que reflejar el mundo como tú lo ves, no pixeleado. Ojalá que hayas visto eso en el título que te dije, en Forza o inclusive en Gran Turismo lo podrías ver. Algo muy interesante es que estas técnicas, si son grabadas en tiempo real, es muy difícil reconstruir este tipo de estructuras, de rejas. Esto nos está hablando de una técnica bastante buena. De hecho, nosotros ahorita en PC ya lo solucionamos con la serie 50 y Ray Reconstruction o reconstrucción de rayos. Pero sí podemos ver que aquí hay una técnica un poco primitiva, un poco lenta, sobre todo cuando estamos mezclando la reja y estos cables. Vean la luz, la estela que nos deja aquí. Esto sí corresponde con algo que le está costando trabajo procesarlo, pero es un escenario muy difícil. ¿Sale? Si nos estamos metiendo al pixel es porque, te digo, te estás comprando hardware para correr este título, estás comprando una consola, estás comprando una tarjeta de video y obviamente va a ser caro. Entonces tenemos que ver todo lo que han estado trabajando en la tecnología y si vale la pena o no, pues invertir ese dinero. Entonces estas son técnicas demasiado complejas. ¿Es esperable? Es completamente esperable, entendible, pero aquí, a pesar de que vimos un pequeño detalle, yo le doy 10 de 10 a cómo lo solucionaron porque estos escenarios son extraordinariamente complejos. Estos escenarios con estos patrones repetidos, con los cables de luz, son de los difíciles para estar llevando a cabo porque es muy difícil reconstruir lo que está alrededor de estas cosas. Inclusive en estas escenas de las más sencillas, realmente aquí no vemos mucho que haya, pues no hay más que decir ahí. El manejo del enfoque en la cámara es bastante bueno, es bastante adecuado. Aquí podemos ver también un buen nivel de reconstrucción atrás de la reja. El cabello lo cambiaron, se ve de mejor calidad al tráiler anterior. En el tráiler anterior se le veía más, con más aliasing, con más cuadritos alrededor y aquí se ve más definido, más nítido, ¿sale? Está bastante interesante. El mismo efecto de la dispersión subsuperficial que veíamos, el reflejito está presente aquí en su playera, ¿no? Aquí pues no hay nada más que decir, es una buena animación, te está dando más contexto de la historia que algo técnico, ¿no?
por fin el macho se reúne con la hembra, con la potranca. Aquí es algo muy importante. Realmente lo que estamos observando es algo muy complejo. Si ustedes han visto escenas de Cyberpunk en el bar de las Mox, este es un ejercicio muy similar. Te tiene que haber transferencia de colores hacia los distintos modelos cuando estamos viendo aspectos complicados de transporte de luz, que eso es lo que se divide Ray Tracing y Path Tracing. Y son técnicas muy complejas que no están representando al 100% de la luz porque hay muchas cosas que se han tenido que ir improvisando. Sí, hay muchas improvisaciones, pero aquí lo válido es estar viendo que tenemos una escena con luz roja y todo el cuerpo de ella se está tiñendo de rojo en conjunto con la cara, con el cabello y demás. Esto de que el cabello reacciona a la luz no es fácil hacerlo con shaders, por eso estoy presumiendo que se está haciendo directamente con PT y si mienten o no de haberlo reproducido en la consola, creo que es lo de menos. Lo de menos, la verdad es que aquí no me importa. El juego no hay tanto problema. Sabemos dónde está la experiencia máxima. No me molesta, de hecho, pero me gusta ver todas las técnicas en acción. Ahora, si se dan cuenta en los lentes acérquense, está bien representado una fuente lumínica. ¿Cuál es esa fuente lumínica? Que también, si ustedes se acercan aquí a ver los guantes, se acercan a ver la protección del gatillo, se acercan a ver la parte de enfrente de la mira, van a notar esas tonalidades azules. ¿De dónde vienen? De enfrente, señores. Viene de enfrente, viene de la parte de atrás de estas cosas. Viene todo tan bien hecho que hasta la parte de atrás de estos vatos también está rellenito con un poquito de azul. Si lo están observando aquí en estas zonas, está muy interesante cómo lo están viendo. Y también en los distintos modelos está llegándoles el rojo que debe de ser y que te sumerge más en la escena. Es por eso que les digo que es una experiencia vivencial. Ok, ya después de que se están sabroseando, muy bien. Aquí sí está bastante interesante porque estamos viendo también parte de la iluminación. Los reflejos que hay aquí abajo se parecen mucho a los reflejos que encontramos en el agua de Fortnite, si ustedes se dan cuenta, no tanto como los reflejos de Alan Wake, así que pudiera ser unas técnicas propietarias del motor que ellos estén utilizando. Aquí también tenemos unas sombras bien definidas, que estas sombras de aquí que están acá son estas que vienen de por aquí, porque la fuente de iluminación está atrás y si se dan cuenta no están estáticas, cosa que a mí me da la sensación de que, oye, esto está cambiando mucho. Aquí podemos ver lo de los foquitos que ya lo habíamos visto con The Last of Us, que por qué deben de verse así que está bien. Aquí veo sombras suaves, lo cual me indica que hay técnicas complejas. Aquí los reflejos no estaban tan complejos, pero bueno, estaban presentes. En este caso, pues hay iluminación en los chalecos, cosa que también nos está hablando que están metiendo materiales PBR que están funcionando con la física de la luz. Y está interesante que en este contexto de la iluminación, hasta el chongo, así le dicen aquí en México, de la oficial, está bien iluminado por la incidencia de la luz. ¿Sale? Esta escena no tiene mucho que ver, de hecho es bastante simple, pero se observa una difusión en la misma. La difusión adecuada es esta que yo estoy teniendo, que me pongo algo semi-translúcido arriba y la piel se ve bien bonita, bien suavecita. Es algo que lo veo aquí, así que es interesante. Las mismas sombras dinámicas que estamos viendo atrás es bastante bueno de ver. Tenemos materiales que están interactuando de manera compleja con el vidrio, que no sabemos si son shaders, no sabemos si es por RT. Tenemos también difracción en los distintos elementos de los vasos. Esto chequenlo. Esto también puede ser por shaders, pero es muy costoso. ¿Qué me refiero con costoso? Que el trabajo en el procesador gráfico tiene que echar más máquina para llevarlo a cabo. Eso se evita todo por completo con Ray Tracing y Path Tracing. Es mucho más fácil hacerlo con eso. Con shading normal es complicado. Los reflejos en las mesas también son adecuados. La oclusión ambiental aquí se ve adecuada, se ve natural. Aquí vemos el efecto de la gravedad, no lo veas ahí. Esta escena me decepcionó un poco porque pudiendo haber aprovechado tanta iluminación del vestido de la chica con su caminar tan sensual, pudo haberse visto en otros lados y también darnos un tinte de que realmente la escena es mucho más compleja, pero se quedó un poco corto, no hay reflejos en nada, no le pegó aquí. Entonces puede ser que sea dependiendo de la escena. El desarrollador puede decidir si hay RT, si hay PT y qué tan intenso puede ser el efecto.
Si hay veces que te va a costar mucho trabajo, hablando en tiempo de ejecución de hardware, pues se opta por no hacerlo, no representarlo. Pero si le hubieran puesto una ligera niebla y respetado los reflejos del vestido, que son muchísimos, son miles de inclusive, se hubiera visto un poquitito más de ensueño, cosa que hubiera quedado con la narrativa, porque el chico se acaba de reunir con la chica que acaba de salir de la cárcel, muy latinoamericana la situación, y como que darle más fantasía a este momento, ¿no? Que se viera más bonito, ¿no? Uno que otro destello hubiera estado muy bien, pero bueno, eso es dirección artística, no hay nada problema. Tenemos aquí un refuerzo a los valores de pareja, cosa que no hubo en el primer tráiler. Aquí también parte de lo que le hemos dicho, cómo se transfiere la información de la luz a los distintos materiales, de luces cálidas, luces frías, se ve bastante bien, o sea, aquí no hay tanto que podamos estar persiguiendo. En esta escena que viene también me sorprendí mucho, porque tenemos cuántas fuentes de iluminación. Tenemos una fuente roja por acá, que son seguramente lo de la policía, tenemos fuentes del escenario en general, tenemos la fuente de iluminación del helicóptero que está, y todas las sombras están correspondiendo como se debe. Esto es muy difícil de calcular, esto es muy difícil de inclusive de hornear, todo está funcionando como se debe. Ve, todas las sombras están actuando como se debe. Es algo maravilloso. Esta escena es sumamente buena y abrumadora en calidad. Ahora, como les digo, puede haber RT, puede haber PT en la escena, en el lugar donde el desarrollador quiera. Entonces, aquí sí podemos ver un poquito de iluminación global. Aquí podemos ver cómo la camisa realmente está teniendo el efecto de rebote de luz, lo mismo que les he estado comentando. Tenemos una superficie que rebota la luz aquí y se le está iluminando toda la playera, cuando la luz la tiene atrás, por eso está tan dura aquí, y aquí está muy suave y nos da una oclusión ambiental con la placa del oficial. Son cosas muy complejas, ya cambió mucho el mundo, ya no es como antes, por esto tú estás pagando, imagínate, es lo que insistimos con Nvidia, sobre todo, es una pequeña pausa técnica. ¿Para qué quieres apagar el 97% del silicio si te vas a olvidar de esto? Que es algo que fallan muchos reviewers, ¿no? Imagínate, creas todo el procesador gráfico con el 97% de ello enfocado en esto y lo pagan. Qué lamentable y qué grosería. Entonces, pues lo estamos viendo que está funcionando bastante bien. Aquí igual, cada punto de iluminación le está haciendo lo adecuado, está cambiando la iluminación, es más dominante que la iluminación que está por fuera, y ve, siguen habiendo los reflejitos. Está bastante interesante cómo están solucionando estos problemas. Aquí realmente pues, no hay nada. El vestido pues ya nada más apelar a la sensualidad, escenas de acción, aquí no hay mucho que estar recuperando, pero sí podemos ver aquí en este apartado las distintas fuentes de luz, que está obviamente una luz genérica, después hay una fuente más con mayor intensidad que corresponde con la luz que está aquí, y aquí simplemente le está rebotando toda la lucecita a la chica. El wow fue por la cantidad de partículas que hay, las iluminaciones que están adecuadas en todos lados, inclusive acá en los vidrios. Por eso les digo, es muy peculiar que lo estén manejando solamente con la consola, y de inclusive hasta la Pro, que no está hecha para los efectos de RT y PT, sino más que nada para mejorar la calidad de la imagen, no tanto para mejorar la calidad de RT y PT, que EPT es imposible en una consola, es sumamente imposible. Por eso esto me huele a algo ya pre-renderizado. Luz difusa que tenemos aquí, parece una reencarnación de Tupac. Esta escena es muy interesante porque tenemos una niebla que pareciera niebla volumétrica, pero no creo que sea niebla volumétrica. Sin embargo, se comporta de una manera muy interesante. Las sombras sumamente difusas, hay umbra, hay penumbra, es adecuado todo lo que estamos viendo, casi se mata ahí la morra. Estos efectos, pues bueno, no hay mucho que rescatar aquí, simplemente se ve bien. Igual más escena romántica, nada que rescatar aquí en una simulación antigua de lo que era la iluminación. Aquí vean los reflejos, igual sigo insistiendo con reflejos, sombras, todo eso. ¿Por qué? Porque por eso estamos pagando, ¿no? Esto es lo que te estaban vendiendo, esto es lo que vale la pena observar en estos títulos nuevos. Entonces, pues siguen siendo escenas muy complejas, escenas difíciles de crear, movimientos muy rápidos, muy dinámicos, y aquí me voló la cabeza. Esta escena me voló la cabeza cuando la estuvimos viendo, porque hay muchas cosas muy interesantes. Obviamente hay un patrocinio fuerte de PlayStation aquí, pero chéquense la calidad de los reflejos en el cuadro, chéquense la distorsión de la escena en este apartado de la botella. Estamos teniendo difracciones, eso está muy bien porque la luz se desvía y tiene que modificar lo que está viendo. Aquí también se observa, la pierna de la chica también se deforma, pero lo que más me sorprendió fue la gaviota que salió de aquí, que a lo mejor a muchos de ustedes no lo pudieron observar, pero nos genera una sombra aquí
en el escenario y otra por acá. Chéquenlo. Chequen todo lo que les estoy diciendo. Chequen todo lo que está sucediendo. Y aquí está la gaviota. Se genera una pequeña sombra. Ahí va. Ahorita que despegue. Miren nada más. Aquí va. En el escenario aquí y acá. Fue muy sutil, fue lo más sutil del mundo. No tiene nada de sentido esto a lo mejor para muchos de ustedes, pero es que esto es cómo funciona el mundo. Entonces aquí cortó la luz un poquito, regresenlo y véanlo a tiempo normal. Y aquí la sombrita que existe, es una pequeña sombra, inclusive en el modelo de la otra gaviota. Habla de cosas muy complejas. Y si se dan cuenta, cuando estamos viendo el reflejo en este cuadro, es la pantalla perfecta. Esto no se puede hacer con Screen Space Reflection, inclusive hasta los disparos se ven bien. Las demás escenas siguen corriendo como normal, no hay detalle aquí, no me preocupo de nada. No hay nada más técnico que nos interese, la verdad, pero sí el mundo reflejado. A lo mejor aquí se debería de ver la avioneta. Aquí me quedaron a deber, esto es lo que yo dije que pudieran haberlo hecho mejor, porque por el rebote de luz de las luces intensas de un deportivo debió de haberse iluminado más la caja por dentro, pero pues es un error técnico que no hay problema. Más alusión a pareja, a sensualidad, a cariño. Ya no es la mujer independiente toda empoderada, y ahora sí ya requiere de apoyo, ¿no? Partículas complejas, más buenos reflejos, luces suaves, la combinación de la soldadura con los pequeños que hay aquí, los God Rays que hay aquí por el distinto niebla, humo que hay por ahí, se termina con esta toma amplia, ¿no? Así que sí es bastante interesante el ver este tipo de cosas. Me ha gustado mucho meterme de fondo con ello. Lo más sorprendente es eso que hayan dicho que corre en la PlayStation 5, pero no se aclara si son escenas ya pre-renderizadas, si es gameplay real. Que les digo, no importa nada, al final de cuentas es una de las cosas más anticipadas. Lo ha dicho el propio CEO, que no importa eso. Un ex desarrollador de Grand Theft Auto había dicho que no creía que iban a salir más cosas, pero también creo que el retraso que hubo tiene que ver con el cambio de agenda. En el primer tráiler era la chica completamente liberada, completamente empoderada, ella podía hacer de todo, no importaba a nadie más. Y ahorita, como hay un cambio político en Estados Unidos, pues todo se está enfocando en darle un poquito más de valor a los caballeros, y pues por eso mismo ya viste que aludieron al ejercicio, a llamar la atención, las chicas me buscan, no me importa nadie más que mi pareja, refleja fidelidad, refleja compromiso, y no nada más de él con ella, sino de ella con él, ¿no? Están delinquiendo, son delincuentes, pero el amor trasciende barreras, cosa que no se reflejaba en el primer tráiler, y es interesante ese cambio de narrativa. A lo mejor ya había existido esta planeación dentro del juego, a lo mejor nada más están reorganizando cosas, pero imagínate que hubiera salido este tráiler primero y luego el primer tráiler después. ¿Cómo te hubiera cambiado la perspectiva? A eso es a lo que me refiero. Veo un juego bastante interesante, extraordinariamente pulido en lo que estamos viendo. Si estas escenas no son prehorneadas, es algo maravilloso. Estoy 10 de 10. Si son prehorneadas, pues qué lamentable, pero de todas maneras el juego va a ser espectacular y es extraordinariamente complejo, y no hay que quitarle mérito a eso. Son expertos en aprovechar hasta el último ciclo de GPU y de CPU estos cabrones, y por eso mismo cobran lo que cobran. Entonces sí, veo posible $150 aquí en la edición máxima. Sí, veo posible que hagan acceso anticipado. Sí, hay muchas cosas ahí, y yo creo que PC es lo que más se va a acercar a este tráiler, y con optimizaciones que nosotros hacemos en la propia comunidad se va a ver muchísimo mejor. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Habías visto esto en profundidad? ¿Sientes que vale la pena lo que te acabamos de decir? Échamelo allá en los comentarios.